Muy buenos días. En este sábado 20 de enero, 2 del tiempo ordinario, reflexionamos del Evangelio de San Marcos capítulo 3, versículos 20 al 21. En aquel tiempo Jesús volvió a casa y se aglomeró otra vez la muchedumbre de modo que no podía comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Palabra del Señor. Ayer veíamos cómo el Señor, al escoger a sus discípulos, al escoger a sus apóstoles, Él funda de alguna manera la iglesia. Él la convoca. No son vosotros los que me habéis elegido, sino que yo os elegí, dice el Señor. Y a cada uno, comentábamos, lo llama por su nombre. Muy distinto a lo que hoy se quiere aprobar en la iglesia con esta sinodalidad malentendida, en donde se quiere hacer de la iglesia una institución democrática, no jerárquica, en donde el pueblo es el que elige. Y aducen que Vox Populi, Vox Dei, o sea, lo que el pueblo dice es la palabra de Dios. Pero eso se aplica a un pueblo que es maduro en la fe, lo que hace que sea imposible aplicarlo hoy, porque la ignorancia de lo que es realmente la fe hoy es tan alarmante en el 90% de los que se dicen católicos, que vemos cómo está sucediendo que en definitiva la iglesia alemana ha triunfado en su postura de bendecir el pecado de la homosexualidad fundamentalmente, y además ahora en una herejía de un obispo de una diócesis de Alemania ha autorizado que los protestantes casados con católicos puedan comulgar. Y eso es una aberración, es una herejía. En este evangelio donde vemos que la familia dice que está fuera de sí, evidentemente están preocupados porque Jesucristo está llevándole la contraria a los jerarcas de la iglesia de su época. Y por supuesto que están asustados. Hoy también se ve que dentro de las jerarquías eclesiales hay miedo de hablar con la verdad. Y si los obispos tienen miedo, con cuánta mayor razón los sacerdotes. Y por esta omisión en hablar con la verdad y por este miedo de hablar con la verdad es que vamos directamente al caos. Y se está imponiendo una iglesia humanista, laxa, que va a ir dando la pauta a la vida de fe a futuro dentro de la iglesia. El abandono de los católicos a la iglesia es alarmante. Ya en los últimos años hay más de 1,5 millones de católicos que han abandonado la iglesia. ¿Cuánto será después? Y por otro lado, en Europa muchos alcaldes hoy son musulmanes y ya sabemos lo que pasa con ellos. Son talibanes de la fe. El que no se hace musulmán muere porque Alá, el misericordioso, lo ordena. Un tipo de misericordia que yo no entiendo. Pero tampoco entiendo un tipo de misericordia laxa que no habla con la verdad. Por eso hoy tenemos que estar muy alertas a qué es lo que se está cocinando y aprender a discernir los signos de los tiempos. Jesucristo está siendo rechazado en su propia iglesia. Bueno, él lo decía, nadie es profeta en su tierra. Y así como a Jesucristo su propia familia no lo entiende y está escandalizada por cómo actúa, también hoy en la iglesia hay muchos que no entienden la fe y están escandalizados. Y quieren cambios que no vienen del espíritu, sino que vienen de una forma racional, humanista, pagana de pensar en Dios. Tenemos que orar muchísimo, porque no solamente los gobiernos ateos están haciendo estragos en nuestros países, también nuestros jerarcas sin fe están dejando a la oveja sola, sin pastor, a merced de los lobos. Y tendremos que ser nosotros
los que aún mantenemos algo de fe, quienes animemos a los más débiles a no desesperar, porque el Señor triunfará, porque el Señor es más fuerte. Como decía San Juan Pablo II, el Señor, que es el amor, es más fuerte. El que tenga oídos para oír, que oiga.